Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. La vacunación está siendo una pieza clave en el combate a la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. Acá en Uruguay el gobierno muestra conformidad con el avance del plan de vacunación y prevé los primeros efectos positivos para mayo. Así lo dijo, por ejemplo, el presidente Luis Lacalle Pou. De todas formas, han ido apareciendo críticas por retrasos en algunos departamentos, como Salto o como Canelones. En paralelo, a partir del avance de la vacunación en otros países, surgen nuevas conclusiones científicas sobre la eficacia de las marcas que se están aplicando en Uruguay, concretamente CoronaVac, Pfizer y AstraZeneca. Es un buen momento para actualizar la información disponible, ver cómo le está yendo a otros países y sobre todo avisorar qué podemos aguardar acá nosotros. Para eso recibimos al inmunólogo Alejandro Chavalgoiti, miembro del Comité Asesor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública, con quien ya estemos otras ocasiones, ya hemos tenido otras entrevistas. Alejandro, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Emiliano? Esta creo que es la cuarta conversación, o tercera o cuarta entrevista que tenemos desde que empezó toda esta historia sobre el tema específico de vacunas. Y ya a esta altura hace casi un año que empezamos hablando, de la posibilidad de que se desarrollasen vacunas a tiempo para interactuar con la pandemia. En aquellos momentos, hace un año, se pensaban las vacunas, pero estaban buscando otros mecanismos porque no se sabía si las vacunas iban a poder estar a tiempo. Después ya volvimos a hablar cuando ya las vacunas estaban en el horizonte y todo parecía de que iban a funcionar. Luego volvimos a hablar cuando las vacunas se empezaron a administrar masivamente en otros países, y primero tímidamente y después masivamente en Uruguay. Yo quiero empezar diciendo, las vacunas ya están. Esto ya en algunas cosas es materia saldada. ¿En qué sentido? Se desarrollaron vacunas, hay un arsenal, hay un portafolio de vacunas importante, ¿sí?, que están funcionando. Al día de hoy ya hay aplicados en el mundo más de 800 millones de dosis de vacunas, y con esa historia que decimos siempre de seguimiento estricto en tiempo real de todo lo que hacen y dejan de hacer estas vacunas. O sea que ese seguimiento real también es una demostración bien clara. Yo digo, el reaseguro más grande que tiene la seguridad de las vacunas es cómo se están aplicando, las cantidades que se están aplicando y el seguimiento que se les está haciendo. O sea, la ausencia de grandes dramas que en muchos casos se preveían o se auguraban, y que hoy por hoy no los vemos, lo cual no quiere decir que estemos exentos de problemas. Hay problemas, hay temas, hay puntos de discusión, hay cosas que se van sabiendo todos los días, hay material para los noticieros todos los días. Sin embargo, 800 millones de dosis de vacunas, el mundo se encamina a la vacunación, ¿sí? Las vacunas están empezando a tener impactos en las poblaciones en las cuales se están aplicando, y eso es un dato de la realidad. Yo creo que hay que partir de eso. El tema vacuna, en algunas medidas, está saldado. Las vacunas se pudieron hacer en un año, se están aplicando, son seguras y tienen efectividad comprobada. Está Entonces, bien. creo que es importantísimo partir de ahí. Es bueno remarcarlo, pero ahí está. Pero vayamos ahora a algunas consultas concretas. ¿Por qué empiezo? Sí, ahora vamos al... Claro, empecemos con la vacuna CoronaVac, que es la que Uruguay está aplicando de manera masiva o de manera mayoritaria. Con respecto a la cual, siempre existió como una imagen de segunda vacuna, ¿no? De segunda categoría, ¿no? Está bien, sí, tenemos la CoronaVac, pero no es tan efectiva como otras. Entonces, ahora que se ha podido realizar, por ejemplo, este estudio de la Universidad de Chile a partir de lo que fue la vacunación en ese país, ahora que conocemos el estudio de fase 3 del Instituto Butantan de Brasil, que espera su publicación en la revista The Lancet, ¿qué sabemos? ¿Podemos avanzar algo más? A ver, honestamente, los estudios lo que demuestran es, en cierta medida, lo que sabíamos en diciembre cuando se aprobó para usar en Uruguay esta vacuna. O sea, ¿qué es? Es una vacuna que efectivamente es menos inmunogénica que la vacuna de RNA de Pfizer, pero también eso es razonable porque es una vacuna a virus inactivado. Cuando el año pasado discutíamos las posibles plataformas de vacuna, decíamos,
y ya estaba en el horizonte la vacuna china, la vacuna de Sinovac, decíamos, bueno, esta vacuna tiene la desventaja de que va a ser menos inmunogénica que otras, tiene la ventaja enorme que es una plataforma súper probada, es una plataforma que se está aplicando en otras varias vacunas de uso universal. Entonces, en ese sentido, tenía ese reaseguro de que, bueno, de que no estábamos en algo nuevo. Como decía alguno de ustedes, esta es tecnología 1930, o algo así, ¿no? Es una vacuna que tiene una tecnología recontra mil estandarizada. Las primeras vacunas de virus inactivados se hicieron por esa época, ¿de acuerdo? Bien. No me acuerdo ahora cuál fue la primera, pero sí, creo que la primera... sí sé cuál es la primera, polio. La primera vacuna que se hizo de virus inactivado fue la polio inactivada. Hay dos versiones, una polio inactivada y una polio atenuada. Pero, o sea, son vacunas que tienen casi un siglo de estas plataformas tecnológicas. Entonces, en ese sentido, trabajábamos sobre algo muy seguro. Sabemos también que esas vacunas son menos reactogénicas y menos inmunogénicas. Metiste dos términos que habría que explicar, sí, ¿no? Exacto. Menos reactogénica quiere decir que generan menos reacciones adversas. Y en ese sentido, generan menos problemas de administración y son menos proclives a reacciones adversas. Menos inmunogénicas quiere decir que generan menos respuestas inmunes menores. Ahora, cuando se aprueba el uso de esta vacuna, sabíamos que los porcentajes de efectividad, esos que se ven en un ensayo clínico controlado, hablaban de un 50, poco más del 50% en Brasil, que era el mínimo, ese 50 era el mínimo requerido por la OMS para empezar a aplicarse, hasta algunos estudios en Turquía que daban alrededor de 70 y otros en Indochina que daban en el medio. Esos son ensayos de eficacia, que es el famoso fase 3 que describimos muchas veces en estas mismas entrevistas. Lo que pasa es que una vacuna, luego de que se aprueba y que se empieza a usar en población abierta, en general empieza una fase 4, que es lo que se llama farmacovigilancia. ¿Qué es lo que busca esa fase? Primero que nada, busca ver cómo se comporta esa vacuna que pasó un ensayo clínico controlado cuando se aplica en poblaciones abiertas. Entonces, lo primero es ver eso, ver qué sucede con esa vacuna cuando la vemos en poblaciones abiertas. ¿Y qué se busca? Se busca ver de vuelta la efectividad, ahora se busca la efectividad en la población abierta, ver cuánto protege realmente contra lo que quiere proteger, y además, obviamente, se hace un seguimiento estricto de las reacciones adversas, se hace un seguimiento estricto de la seguridad. Los comités de farmacovigilancia son los comités que hacen el reporte de los ESAVI, que es una sigla que quiere decir los efectos adversos posiblemente asociados a la vacunación. Y ante cada efecto adverso se hace un estudio del mismo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sabemos entonces? ¿Ha habido mejoras en cuanto a la evaluación de esta vacuna? Y la mejora quiere decir que se está comportando como esperábamos que se comportase, pero en una población abierta. Lo que muestran los ensayos de Butantan es de vuelta un casi 60%. El ensayo de Butantan es el fase 3 publicado. O sea, ¿se acuerdan que por febrero hablamos del fase 3 publicado en Lancet de la Sputnik? Bueno, este es el equivalente de Sinovac, que está siendo enviado para publicación, pero que ya está el preprint disponible. Y después lo que tenemos es un estudio en Chile, que es en población abierta, o sea, Chile comienza la vacunación con Sinovac y al mismo tiempo empieza un estudio de seguimiento de esa efectividad en la población abierta. Es un estudio con bastante menos personas que un fase 3 clásico, pero arroja conclusiones interesantes. Por ejemplo, se ve que en la población mayor de 70 años vacunada se empieza a ver una bajada en el ingreso al CTI. Sí. Y en el caso de Sinovac se empieza a ver una menor tasa de casos graves, posiblemente asociadas a la vacunación. De todas maneras, yo insisto en algo que te decía recién. Estos estudios posteriores, que son caso control, son complejos de extraer conclusiones tan dramáticas. Hay un estudio de Manaos también que mostraría una bajada en la severidad y entonces permite concluir, como en Manaos lo que circula sobre todo es la variante P1, permitiría concluir que está siendo efectiva contra la variante P1. Yo digo, esos son datos alentadores e interesantes. Es muy difícil sacar conclusiones contundentes sobre eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú vacunas una población personal de salud, ¿sí? Con eso, y ese personal empieza a tener cuidados especiales, vacunas una población que inmediatamente se guarda por cuidarse.
Entonces es muy difícil concluir si el efecto que estás viendo tiene que ver solo con la vacuna o con la vacuna más un cambio en el comportamiento social. Ahí estás aludiendo justamente al estudio hecho en Manaus, en la ciudad de Manaus, en Brasil. Manaus, ese fue un estudio realizado en personal de la salud, 67.718 trabajadores de estos servicios. Pero ahí la conclusión prometedora es que aún en un lugar con circulación masiva de P1, la vacuna está haciendo un efecto. Sí, incluso ahí había algo sorprendente y era que había un 50% de efectividad para prevenir la enfermedad después de 14 días de la primera dosis. Sí, honestamente ahí me resulta muy difícil obtener conclusiones concluyentes de eso. O sea, son datos alentadores, son muy lindos de ver, o sea, está bárbaro. Lo que pasa que, a ver, a mí me cuesta mucho, te voy a ser honesto, esta cuestión de mirar al dedillo cada uno de los datos. No se miran así las vacunas se miran en términos más globales, en términos más poblacionales. Y no hay ninguna duda que estas vacunas están funcionando y que están funcionando bien. Si protege un poco más después de la primera dosis o un poco menos después de la primera dosis, si protege solo después de las 14 días de la segunda dosis, no. O sea, realmente vamos a ver cómo evoluciona en las distintas poblaciones que están haciendo. Porque cuando uno se lo mira a través de un lente muy chiquitito, la visión se distorsiona un poco. Entonces, son todos datos alentadores, son todos indicios que hablan a favor de la vacuna, pero yo insisto en alguna cosa, no nos están diciendo nada nuevo, nos están diciendo que están comportando como esperábamos que se comportasen. El resumen entonces, sobre todo para quienes están vacunados con CoronaVac acá en Uruguay, ¿qué es la síntesis? ¿Cuál es la síntesis? La síntesis es 14 días después de la segunda dosis es donde tenemos certeza de que esa persona tiene muy, muy, muy pocas chances, por no decir nulas, de tener un episodio grave de enfermedad con coronavirus, con SARS-CoV-2. Esa es la síntesis. Todo lo demás son indicios prometedores, cosas que si va a evitar la transmisión, esos son indicios prometedores, pero digo, lo vamos a ir viendo. Y además, como lo tenemos en un contexto de circulación de P1, sabemos también que nos protege contra la enfermedad grave en situaciones de circulación de P1. Ajá. Pero insisto, los datos son claros y lo que la conclusión no quiero sacarla de ahí, o sea, no me voy a mover de eso, es 14 días después de la segunda dosis, la persona individualmente está protegida. Y hay diferencias según cuál sea la distancia entre la primera y la segunda dosis, parece. Bueno, sí, esos son los estudios que están demostrando que mejora cuando separamos un poco más la primera dosis. Uno de los estudios que hace Chile es que tiene dos grupos de estudio, uno a 14 días y otro a 21 días de separación entre primera y segunda dosis. Y mejora en el caso de los 21 días. En Uruguay lo damos a 28 días, o sea que estamos en las condiciones más adecuadas, me parece a mí, para administrarlo. Bueno, y para terminar el capítulo CoronaVac, ¿cómo encaja este panorama que tú estabas dando recién con lo que dijo en el fin de semana este jerarca chino de salud? Concretamente, el director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Gao Fu, indicó que los niveles de eficacia de las vacunas que desarrollaron laboratorios chinos no son altos. Concretamente, según los estudios disponibles hasta ahora, la eficacia de las vacunas de origen chino es de entre 50 y 79% para prevenir el contagio y de entre 65 y 80% para evitar los casos que necesitan intervención médica. En el caso de Sinovac, 50 y 80% respectivamente. Gao indicó que una opción que están manejando es alternar el uso de dosis de vacunas elaboradas con distintas tecnologías. Acá hubo quienes dijeron, pero ¿qué es esto? China reconoce que su vacuna es floja. No, esa fue la primera reacción. La segunda, ¿cómo es eso de mezclar con otras vacunas? Bueno, de vuelta. Primer tema. Lo que dijo el jerarca chino no dijo nada que nosotros ya no supiéramos de antemano. O sea, que tiene menor efectividad ya lo sabemos, o sea, pero yo digo, lo sabíamos en el momento en que recomendamos que se podía usar esta vacuna, o sea, realmente no aporta, desde el punto de vista de salud pública para Uruguay, no nos aporta nada nuevo, no nos dice nada que ya no supiéramos. El problema es que hay que entender que, o sea, también lo hablamos en su momento, o sea, las vacunas son un negocio de salud, son una herramienta de salud, pero además un negocio económico y un negocio de geopolítica. Es imposible pensar el tema del desarrollo de estas vacunas en el contexto de una pandemia que ha paralizado el mundo por fuera de los elementos de geopolítica y por fuera de los elementos económicos. Entonces, las razones que llevan a China a hacer una jugada de este estilo ahora,
que ya tiene administrado en más de 26 países su vacuna, para anunciar a renglón seguido de que va a empezar a fabricar una vacuna de RNA que compita con la de Pfizer, o sea, realmente no aporta a lo que nosotros queremos discutir, que es la seguridad, la salud de nuestra población. Yo digo, la información que da no es nueva, es lo que ya sabíamos de antemano, los datos de efectividad reducida que tiene con respecto a otras vacunas, ya lo sabía. Pero ¿y cómo sería esto de la mezcla? Eso. Respecto a mezclar las tecnologías, yo creo que también lo hablé contigo alguna vez, o sea, el mezclar tecnologías de vacunas es algo que en el mundo de la vacunología estamos probando desde la década de los 90. Cuando se trataban de desarrollar las primeras vacunas contra el SIDA, no se lograba desarrollar, veíamos que no lográbamos estimular respuestas suficientemente fuertes como para poder prevenir la enfermedad por el HIV. Entonces, una de las alternativas que se usó fue mezclar tecnologías de vacunas. ¿Por qué? Porque distintas tecnologías de vacunas, aunque tengan el mismo antígeno, pero distintas formas de presentar ese antígeno, generan respuestas inmunes diferenciales. Ustedes han oído todos hablar de la respuesta inmune celular y humoral. La humoral son los anticuerpos, la celular tiene que ver con las células citotóxicas. Entonces, esos son el sistema inmune se activa por las vacunas y genera lo que se llaman mecanismos efectores. Los mecanismos efectores que son las armas que tiene el sistema inmune para atacar al patógeno. Entonces, distintas tecnologías de presentar, aunque sea el mismo antígeno es el componente activo de la vacuna, permiten estimular distintos mecanismos efectores, estimular distintas armas para combatir. Entonces, eso es una tecnología, es una cosa que se llama en inglés, tiene una cosa que se llama heterólogos prime boost vaccination, o sea, prime es la primera dosis, boost es la segunda dosis, heterólogo quiere decir que se usan cosas diferentes y vacunación. Entonces, es algo que realmente se usa desde hace mucho tiempo y que desde que comenzó esta pandemia, que se empezaron a tener las primeras vacunas y que quedó claro que iba a haber escasez de vacunas, se empezó a pensar como alternativa. Entonces, realmente no hay nada nuevo en lo que está diciendo que no supiéramos ya desde hace varios meses. Antes de pasar a otros temas, Romina, de las preguntas de los oyentes, ¿has seleccionado algunas en especial? A ver, tengo un montón. ¿Cómo ordenarlas? Es todo un desafío. Una de las que llegaba en primer lugar. Pregunta este oyente, ¿es posible explicar cómo se sabe la efectividad para casos graves de las vacunas? Y plantea, dado que en porcentajes son muy pocas las personas que desarrollan casos graves, habría que hacer estudios muy masivos para entender bien el impacto, ¿no? Se pregunta. Esto más allá de decir sirven o no, que está claro que sí, dice, ¿no? Pero cuando se hablan de casi 100% de efectividad, ¿qué es eso? Absolutamente correcto el oyente. Me animaría a decir que ese oyente sabe del tema. A ver, es absolutamente pertinente el comentario que acaba de hacer. En un ensayo clínico, ¿se acuerdan que yo les conté, sobre todo en estos estudios intermedios, lo que se hace es, cuando se hace un ensayo clínico se define lo que se llama el objetivo primario, ¿sí? Y objetivos secundarios. El objetivo primario en términos de efectividad, ¿sí? Lo mismo pasa a objetivos primarios y secundarios en términos de seguridad. En objetivo primario de efectividad era protección contra enfermedad sintomática, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo hacíamos el análisis interino de la vacuna? Cuando luego de vacunados o recibido placebo, los voluntarios, se dejaba que la enfermedad avanzase a ritmo normal, cuando se llegaba a un número determinado, ¿se acuerdan que era alrededor de 100 personas infectadas? Se abría el ensayo para ver esas 100 personas si pertenecían al grupo control o al grupo vacunado. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que en Pfizer era 96 casos, 89 eran en el grupo control o 7 en el grupo vacunado y sacábamos el 95%? Ese es el objetivo primario. El objetivo secundario es ver cuántas personas sufrieron enfermedad de gravedad, cuántos casos graves hubo. El problema, como bien dice el oyente, es que la cantidad de casos graves es mucho menor. Para la misma proporción de casos que tenemos de contagiados. Entonces termina pasando, por ejemplo, que tenemos 6 enfermos graves en el grupo control
y 0 en el grupo vacunado, y le sacamos el 100%. Yo creo que esto también lo hablamos alguna vez en alguna entrevista, o sea, el tema de enfermedad grave se ve bien cuando ampliamos muchísimo los números. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los ensayos clínicos la cantidad son muy pequeñas. Entonces, estadísticamente 6 contra 0 sí es un 100%, pero son valores más endebles. Se empiezan a ver más claramente en poblaciones abiertas. Por eso es que son importantes los estudios como el de Manaos, los estudios como el de Chile, los fase 4, los que se hacen cuando ya se está aplicando en población abierta. Elijo una más que estoy mirando acá y ya cerramos, vamos al otro bloque. ¿Qué distancia hay que poner entre la segunda dosis de la CoronaVac y la vacuna de la gripe, que es la que viene ahora en cualquier momento? Sí, sabes que no me acuerdo bien el número, pero en la comisión asesora definimos, creo que eran 4 semanas, pero honestamente me puedo estar equivocando, 3 o 4 semanas, definimos un reaseguro de tiempo para entre la primera dosis, entre la segunda dosis de CoronaVac y la vacuna de influenza, sí. Ya seguimos con el por doctor una cuestión, Alejandro no es que haya un Chavalgotti. problema concreto, una cuestión precautoria. El gobierno confía en que la campaña de vacunación contra COVID-19 empiece a mostrar sus primeros efectos positivos en el mes de mayo. Algo similar señalaba ayer el doctor Henry Cohen en una entrevista en Canal 4. Decía, la campaña de vacunación comenzará a mostrar resultados en mayo, bastante antes de que se llegue a la denominada inmunidad de rebaño. En paralelo, a partir de la aplicación en otros países y de la realización de nuevos estudios, surge nueva información sobre las marcas que se están aplicando acá en Uruguay, concretamente CoronaVac, Pfizer y AstraZeneca. Estamos poniendo al día entonces el panorama. Estamos otra vez con el doctor Alejandro Chavalgoiti, inmunólogo, miembro del Comité Asesor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública. Parece que venís bastante bien, Alejandro. Muy claro el caroteno, como siempre, dice María José. ¿Te suena eso del caroteno? Sí, ya creo que lo hablamos alguna vez. Era mi sobrenombre en Facultad de Química. El caroteno, el beta-caroteno, es el colorante que da el color de la zanahoria. Como cuando tenía pelo era pelirrojo, venía de ahí. Todavía queda algo ahí. Todavía queda un poco, pero queda. Vayamos al caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech, esa que se basa en una tecnología diferente a la de la CoronaVac, en este caso el ARN mensajero, ¿no? Sí. De los estudios en fase 3 surgía que esta vacuna era excepcionalmente potente. ¿Hay información adicional en esta materia? Sí, de vuelta voy a comenzar un poquito más atrás de eso. O sea, yo creo que en algún momento me importa, y quizás lo dejamos para después de hablar de Pfizer, sobre el tema de el impacto en Uruguay y de cuándo podemos ver los impactos de la vacunación en Uruguay. Sí, me parece que ese es el tema dentro de un rato vamos a eso. Podemos ir después, exacto, sí. A eso. Con respecto a Pfizer, lo que vemos es el ejemplo más claro de lo que se ve en Pfizer es lo que se vio en Israel. Israel hizo un acuerdo muy inteligente con la empresa, acordó obtener vacunas en forma casi irrestricta a cambio de generar un estudio claro del impacto que estaba teniendo. Entonces, la empresa tuvo ahí una oportunidad de oro de tener una plataforma de estudio de cómo se comportaba su vacuna en población abierta en Israel. Y lo que vemos, que es lo mismo que se está viendo en Estados Unidos, es que sí, que tiene un impacto directo enorme, o sea, que tiene una efectividad muy, muy alta a campo, y además vimos cosas que sabíamos y que tienen implicancias directas para nosotros, como por ejemplo que una sola dosis alcanza en principio para tener un impacto muy fuerte en los primeros tiempos post-administración de esa dosis única. De hecho, eso fue lo que usamos en Uruguay como argumento para pensar que podíamos dilatar un poco la segunda dosis de la Pfizer a las personas que lo habían recibido mayores de 80, para poder empezar, como nosotros recibimos la Pfizer en forma semanal, o sea que las recibimos en forma periódica pero escalonada, entonces podíamos dilatar un poco esa segunda dosis para poder empezar a administrar una población que nos había quedado rezagada, que era la población 71-79. Eso es justamente porque el comportamiento de esta vacuna es excepcionalmente bueno, incluso después de una sola dosis. Ahí tenemos una de sus principales características, ¿no? Sí, es una vacuna extremadamente inmunogénica y que realmente está comportándose de una forma... A ver, también lo hablamos en algún momento, o sea, esto
de vuelta, las vacunas son una herramienta de salud, pero son más un negocio económico y además una herramienta de geopolítica. En lo que tiene que ver con economía y biotecnología en particular, la tecnología de RNA ha destronado a una buena parte de los gigantes de la biotecnología mundial. O sea, es una tecnología que llegó y que está revolucionando el mundo de la biotecnología. Y de hecho eso es lo que permitió, yo creo que esa es la jugada inteligente, que es una multinacional gigantesca como Pfizer, cuando se asoció con una pequeña empresa alemana que tenía esa tecnología y que le permitía avanzar en este terreno. O sea, es una tecnología que llega para quedarse. Esa pequeña empresa alemana, a su vez, tenía esa tecnología porque había confiado en la científica que la desarrolló. Una mujer que tuvo que esperar ¿cuántas décadas para que alguien le prestara atención a su creatividad? Exacto, no menos de 2 décadas, pero que además era un descubrimiento fortuito que se usaba para experimentos de laboratorio, como pasa en muchas de estas cosas. Son experimentos de laboratorio que de repente alguien dice, bueno, capaz que esto tendría alguna aplicabilidad y alguna posibilidad potencial de ser usada. O sea, eso que decíamos en las primeras entrevistas, de que había tecnologías que venían circulando en forma silenciosa en los laboratorios de investigación y que de repente emergen. O sea, ese es parte de lo que explica cómo es posible que en un año se hayan tenido vacunas, porque hay una acumulación de conocimiento en el mundo científico mundial y de tecnologías en las distintas startups y de biotecnología de procesos en las empresas, que todo eso conjugado permite obtener lo que obtuvimos, que es vacunas en menos de un año. Entonces, bueno, el sábado pasado empezó esta etapa nueva del plan de vacunación acá en Uruguay. Se está vacunando a la población de 71 a 79 años que venía rezagada, para lo cual se demora la segunda dosis de Pfizer también de los mayores de 80, salvo, se deja aparte el personal de la salud, ¿no? Al personal de la salud sí se le da las 2 dosis como estaba previsto, a las personas mayores de 80 se les pide que esperen un poco. Se aplicarán 49 días después de la primera dosis, ¿no? Sí, nosotros dijimos entre 42 y 56 días era un tiempo seguro. Bien. Aclaro, este retraso de las segundas dosis, a su vez, en el caso de la población mayor de 80, no abarca a quienes viven en residenciales de ancianos, ¿no? Ahí sí se termina de vacunar la semana que viene. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tranquilidad tienen los que ven postergada la segunda dosis? Esas personas de más de 80 que ven postergada la segunda dosis. Yo creo que se pueden quedar realmente tranquilos, o sea, porque lo que están demostrando todos los estudios es que una dosis de esta vacuna, ¿sí?, en esos tiempos, en ese margen de tiempo, genera una respuesta extremadamente fuerte, que protege al mismo nivel contra casos graves y un poco menos nada más contra casos sintomáticos, contra COVID sintomáticos. O sea, pasamos de 80 a 92. O sea, son realmente valores altísimos los que se tienen. Realmente no es un elemento de inseguridad para nada. La clave, por supuesto, es que la segunda dosis le llegue a tiempo, efectivamente. Que haya dosis de Pfizer para la aplicación en esas personas 49 días después, ¿no? Ahí entra la logística. Eso ha funcionado regularmente sin problema. Los aviones llegan todas las semanas y, como en algún momento anunció el secretario de Presidencia, a partir de la segunda semana de abril, o sea, ya la semana que viene, empiezan a llegar unas 15.000 dosis más por semana. Pasamos de 62 a 80.000. O sea que nada hace pensar de que tengamos un problema en ese sentido. La noticia de ayer es que se estaría cerrando el acuerdo para una nueva compra de Pfizer-BioNTech por 1 millón de dosis. Pero eso es otro tema con otros plazos. Acá lo que tenemos, ahora, con respecto a tu pregunta, es toda la semana llega un avión con vacunas de Pfizer. Entonces, realmente, en ese sentido, el esquema de vacunación no está teniendo ningún tipo de problema. Bien. Con respecto a Pfizer, con respecto a estas vacunas en particular, Romina, ¿tenías alguna pregunta de los oyentes? No, creo que quedó contestada con lo que decía Alejandro respecto a la distancia, ¿no? Había quienes preguntaban directamente, bueno, ¿cuánto menos efectiva es por el hecho de esa separación? Creo que quedó claro, ¿no?
Bien, bien. Entonces cerramos por acá. Ese capítulo. Pasemos entonces, si yo saco el eco, mejor. Pasemos entonces a hablar ahora de la tercera marca que está disponible acá en Uruguay, la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Llegó a nuestro país este mes en un primer embarque de 48.000 dosis a través del fondo COVAX impulsado por la Organización Panamericana de la Salud. La vacunación con AstraZeneca se hará durante sábado y domingo a mayores de 60 años. Reforzaremos fronteras y departamentos con relativa baja proporción de vacunados, dijo el ministro Salinas. Concretamente, según adelantaba el observador, se van a distribuir entre Artigas, Cerro Largo, Canelones, Rivera y Tacuarembó. ¿Qué aporta esta vacuna, Alejandro? A ver, esta es una vacuna que tiene, por un lado, una tecnología que ya ha sido probada en otro tipo de vacunas, como es el caso de ébola. Es una tecnología que se está usando de forma similar, aunque no idéntica por el vector, en otras vacunas, como es la de Johnson & Johnson, como es la Sputnik, que lo que tiene es además la primera vacuna que nos llega por el mecanismo COVAX. Esta es una vacuna que tiene los estudios de eficacia fueron hechos en condiciones mucho más severas que la de Pfizer. Eso es un tema importante. Cuando yo digo que cuando hablamos de la eficacia de vacunas y esos números 95, 50, 70, son números que son indicativos y está muy bien lo que nos indican, pero hay que tener mucho cuidado de entender que no son comparables entre las distintas vacunas. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que se hace el ensayo clínico afectan directamente ese valor de eficacia. Por ejemplo, Pfizer realizó su ensayo clínico solamente en Estados Unidos, su fase 3, en un momento en que la transmisión viral, la circulación viral comunitaria era mucho menor, siempre fue alta, pero era muchísimo menor. En cambio, AstraZeneca e incluso Johnson lo hacen en Estados Unidos, en Reino Unido y en Sudáfrica. En Estados Unidos cuando hay mucho más circulación viral y en Reino Unido y en Sudáfrica cuando ya existe circulación de las variantes. Entonces, lo que se le pide a la vacuna en ese caso es mucho más que lo que se le pide a la otra. Entonces, los valores de eficacia no se pueden comparar nunca. Para poder comparar valores de eficacia de una vacuna contra otra, habría que hacerlas con ensayo fase 3 en condiciones exactamente iguales, cosa que no sucede. Bien. Por eso es que es tan importante qué pasa cuando se empieza a aplicar a campo, cuando se empieza a aplicar en población abierta, porque ese es el dato de la verdad. Ahora bien, los datos de AstraZeneca son de más de 78% de eficacia, o sea que son muy altos, funcionan muy bien. El problema de AstraZeneca es que ha tenido una serie de temas a lo largo de su desarrollo que han ido generando esta cierta suspicacia que existe en la población. Exacto. Tenemos por un lado el alivio de que permite el acceso a la vacunación de sectores que venían demorados. Al mismo tiempo está la preocupación por los efectos secundarios de esta marca en particular. Lo que ha estado sobre la mesa son casos de trombosis que se han dado en países europeos en personas que recibieron esta inyección. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el resumen de las conclusiones en esta materia? Bueno, a ver, primero, esta vacuna, ¿se acuerdan que antes tuvo un problema que se paró el fase 3 porque había habido un caso grave, severo en una persona vacunada y no se sabía si tenía que ver? Entonces se detuvo el fase 3, hablamos de eso en algún momento, después se siguió, pero ahora, y en ese momento se vio que no había ninguna relación. Ahora la diferencia es que la autoridad regulatoria de la Unión Europea analizó el tema. Esto lo que pasó fue que algunos países decidieron parar preventivamente la administración de esta vacuna cuando empezaron a aparecer estos efectos que no se sabía si estaban asociados a la vacuna o no, pero preventivamente la pararon. La EMA, que es la Agencia Reguladora Europea, analizó estos datos y concluyó de que es posible, sí, de que exista una asociación. O sea, es posible de que exista una vinculación entre estos efectos, estas trombosis raras, estas trombosis cerebrales y la vacunación. Eso es una cosa que tiene que quedar claro. La EMA concluyó de que sí, de que es posible esa asociación. Ahora, también concluyó que los casos, la frecuencia a la que aparecen esos casos es muy, muy baja. Mucho más baja incluso que la que puede estar asociada por la propia infección del coronavirus. ¿Cómo es eso? Tanto, ¿Cómo es eso?
que lo que concluye, se calcula que hay alrededor de 11 personas por cada millón, se da un caso cada 165.000 personas más o menos. Uh-huh. Entonces, los riesgos de contraer coronavirus por no vacunarse son infinitamente superiores que el riesgo de esta trombosis. ¿Qué quiere decir? Que la EMA, la agencia reguladora, concluyó que el beneficio supera largamente el riesgo. Uh-huh. Cuando dice que hay una posible asociación, no quiere decir que ya esté comprobado, eso se está estudiando. Hay un grupo alemán que propone un mecanismo celular que podría explicar de dónde sale esa asociación. Pero dice que es posible que sí exista, pero concluye también que el beneficio superan largamente los riesgos. En Uruguay lo que hicimos fue, con esa información de beneficios superan largamente los riesgos, se decidió además que como los efectos estos raros se habían visto sobre todo en mujeres menores de 55 años, se iba a aplicar a población de mayor de 60 años, para no estar en el rango donde se habían visto más frecuentemente los casos. Y además, lo más importante de todo lo que se decidió es un protocolo de seguimiento a las personas que lo reciban. ¿Para qué? Para que en caso de que desarrollen alguno de los síntomas asociados a esta, hay una ventana de tiempo en la cual lo pueden desarrollar, tener un protocolo de tratamiento inmediato para evitarlo. Algo parecido a lo que hicimos con el problema de las alergias y la anafilaxia en el caso de Pfizer, que se esperan 30 minutos. Bueno, acá el fenómeno no es tan rápido, puede aparecer en corriendo un par de semanas. Hay un protocolo de seguimiento para que si hay esos síntomas se presentan, se pueda hacer un tratamiento inmediato. Tú decías que en el caso de la Pfizer existe el riesgo de una alergia, pero inmediata, poco después de la vacunación, y por eso se espera 30 minutos después que la persona pasa por el pinchazo. Muy dogmática, pero es más o menos así, sí. Personas con antecedentes de anafilaxias tienen no recomendarse la vacuna porque puede llegar a desarrollar una reacción de anafilaxia severa, pero eso es algo que pasa en los primeros 30 minutos. Uh-huh. Bien. En este otro caso, el tiempo en el que puede ocurrir esto de la trombosis teóricamente es más prolongado y por eso se ha previsto un protocolo de seguimiento de la persona, ¿no? O sea que ahí se le da más tranquilidad a quien va por esa vacuna, la AstraZeneca. Exactamente. Romina, ¿algo más con respecto a esta vacuna y cerramos el bloque? Hoy con uno que se repite. A ver, hay quien plantea, las pastillas anticonceptivas tienen mucho riesgo de provocar trombos y nadie se lo cuestiona y las toman sin problemas, dice. Eso es así, ¿no? Y hay oyentes que plantean otras situaciones que también, otros aspectos que generan trombosis, por ejemplo, la posibilidad de contraer trombosis cuando uno fuma, situaciones de ese tipo, hacer la comparación. Sí, eso se está mostrando, o sea, realmente el riesgo comparado contra esas otras cosas es mucho, mucho menor, o sea, eso es parte de la realidad. El problema es que también la gente igual tiene miedo porque si existe la asociación, por eso es que nosotros decimos, nosotros no negamos la información, me parece que no hay que ser en ese sentido condescendientes, hay que decir, ese estudio existe, lo que es importante es que el riesgo es muy menor y que en caso de que suceda hay protocolos para tratamiento. Llegamos a la última parte de la entrevista esta mañana con el doctor Alejandro Chavalgoiti, inmunólogo, doctorado en inmunología y microbiología por la Universidad de Cambridge, antes licenciado y magíster en química acá en la Facultad de Química de la Universidad de la República. ¿Preguntas de los oyentes o aportes de los oyentes, Romina? A ver, ¿cuánto incide la vacuna en casos asintomáticos? O sea, personas que se dan la vacuna cursando la enfermedad sin saber obviamente que la tienen. Esa es una pregunta general. Si alguien que resulta que está contagiado y no se enteró, ¿puede darse la vacuna o no? ¿Y qué pasa si se la da? A ver. Sí. En principio no hay ningún problema. Esa es la contestación rápida. Lo que pasa es que no tiene sentido dársela a una persona que esté recién infectada, porque se acuerdan que decíamos que una persona convaleciente, una persona que pasa la enfermedad, tiene una ventana protectiva en la cual la propia infección le genera una cierta inmunidad que lo protege, que originalmente era de 6 meses y después pasamos a 3 meses. Entonces, la recomendación que hicimos en la comisión y que es la que se está aplicando es que en caso de tener un PCR positivo,
se esperan 3 meses para recibir la vacuna. ¿Qué quiere decir? Lo decimos en forma genérica. ¿Qué quiere decir? Que si una persona estaba anotada para vacunarse, no se llegó a vacunar nada, tiene un PCR positivo, espera 3 meses para empezar a vacunarse, para recibir la primera y la segunda dosis. Bien. En caso de que haya recibido la primera, y después da un PCR positivo, espera 3 meses para recibir la segunda dosis. Si nada de eso sucede porque la persona no sabía, no pasa nada, no hay problema. O sea, si la persona es positiva pero no lo sabe y se da la vacuna, tú decís que no hay ningún riesgo, ninguna complicación. No, lo que en principio no. Lo que sí pedimos es que la gente no use eso para ir de todas maneras si tiene sospecha de que es positiva. ¿Por qué? Porque además, si va una persona positiva a vacunarse, además está diseminando el virus en el lugar de en el vacunatorio. Para terminar, Alejandro, ¿alguna consideración no ya sobre las vacunas, sino sobre el plan de vacunación? Veía para eso un mensaje que llegaba de la audiencia, dice, la vacunación felizmente avanza, estoy a full apoyándola, me vacuné apenas pude y lo mismo mi entorno. Con todo el que hablo, lo motivo a hacerlo si tiene la menor duda. Todo el que ha encontrado lugar se ha vacunado en mi familia, el que no espera ansioso, sobre todo por ser de Canelones, y acá viene la inquietud. Ustedes, nos preguntaba a nosotros el oyente, ¿no ven los problemas que tiene el proceso vacunatorio? ¿No ven más allá de los titulares? ¿No ven, por ejemplo, que Durazno más que triplica a Canelones? ¿No ven a Salto en el fondo de la lista? Hice un análisis de los criterios de vacunación al 31 de marzo en función de ciertas variables y es bastante triste constatar que los mismos son misteriosos al menos. Se da cuenta que va a haber departamentos con el 60 o 70% de vacunados y Canelones va a quedar en el 20 o 25%. ¿Eso es bueno para la pandemia? ¿No dicen los científicos que con la población a medio vacunar el virus muta y luego viaja? Está bien, es cierto, muchos canarios nos vacunamos en Montevideo porque en Canelones no encontrábamos vacunas, pero si consideramos el conjunto de Montevideo y Canelones, también está mal en proporción de vacunados, si consideramos la zona metropolitana. Tú, Alejandro, ¿qué decís de estas observaciones? A ver, yo digo que esos problemas, yo la verdad que me entero de esos problemas por la prensa porque yo estoy en la comisión asesora de vacunación, no en la parte logística tiene que ver con el ministerio y o sea, en eso hay que preguntarles a las autoridades sanitarias, o sea, realmente yo no puedo aportar en ese sentido porque no tiene que ver con nuestra área. Sin embargo, yo sí creo que hay elementos que la población tiene que tener claro y que son altamente relevantes en este contexto. ¿Por qué? Porque es cierto, más allá de todos estos problemas, el plan de vacunación está avanzando a una velocidad increíble, está haciendo un despliegue de logística y de infraestructura enorme. En ese sentido es realmente admirable cómo se está llevando adelante la vacunación en Uruguay en condiciones tan críticas, más allá de todos estos errores. Uh-huh. Sin embargo, yo sí veo algunos elementos de preocupación y que son realmente los que me importaría dejar claro. Primero que nada, hemos escuchado en este tiempo muchas veces la frase eso de que esto es una carrera, ¿sí?, entre el virus y la vacuna, ¿no verdad? Que lo que hay que ver es aguantar a ver si en esta carrera logramos de que la vacuna gane mientras el virus siga avanzando. Yo digo, si lo pensamos en términos de carrera, yo ya les cuento el final. Hay un solo final posible, las vacunas ganan. No hay ninguna duda de que las vacunas van a ganar. El problema es que lo que decíamos también en un momento, o sea, el impacto de las vacunas, por eso también empecé diciendo, las vacunas están, ya son una realidad. Podemos discutir cosas mayores o menores, pero son una realidad y están puestas sobre la mesa y ya están funcionando. El problema que yo decía es, el impacto de una vacuna se puede ver tanto a nivel individual como a nivel comunitario. El impacto individual de la vacuna, esto es cuánto protege a la persona, es independiente de las condiciones en las cuales se está aplicando, si hay poca circulación viral o mucha circulación viral. Ahora, el efecto comunitario, cuánto eso va a proteger a toda la población, cuánto eso nos permite avanzar como población, dependen de las condiciones en las cuales se aplican las vacunas. No es lo mismo, y esto lo decíamos también en una entrevista anterior, haberlas comenzado a aplicar cuando la situación estaba totalmente controlada, o incluso si la hubieran podido empezar a aplicar en enero, cuando todavía la situación todavía tenía un cierto tipo de control, que empezar a aplicarlas ahora que tenemos una situación de circulación viral diseminada e incontrolada. El efecto comunitario, el efecto individual se va a ver igual. La persona 12 días después, 14 días después de la segunda dosis va a estar protegida, sí, contra el desarrollo de enfermedades graves. Pero el efecto comunitario va a demorar más en aparecer.
Entonces, es por eso que yo digo esto de que capaz que tenemos que blindar más que abril para poder ver los efectos. Ahora, pero el tema es otro. Tú entendés que hay que blindar más que abril. Yo lo que entiendo es lo siguiente, si lo consideramos como una carrera o como una guerra entre la vacuna y la circulación viral, señores, ya hay un final anunciado, ganan las vacunas. El problema es cómo llegamos a ese final. Si lo consideramos en términos de una guerra, el tema no es solo ganar la guerra, sino cuántas víctimas dejamos en el camino. Entonces a mí lo que me preocupa, y ese es el mensaje no es tanto si las dudas sobre las vacunas funcionan, y el plan de vacunación de Uruguay está funcionando muy bien, más allá de todos esos errores. El problema central es que lo estamos aplicando en un contexto de circulación viral diseminada e incontrolada. Y el problema que tenemos es que pensar solamente que lo que tenemos que hacer es aguantar hasta que las vacunas empiecen a hacer un efecto, tiene un problema ese razonamiento, que es, en el medio tenemos un montón de muertes que podrían ser prevenibles, evitables. Entonces, el tema no es solo, me parece que el concepto de entender esto como que estamos en medio de una tormenta y lo que hay que hacer es aguantar la tormenta hasta que las vacunas empiecen a hacer efectos. Yo que soy vacunólogo, lo digo, me parece es un concepto erróneo y muy riesgoso. ¿Por qué? Porque en ese proceso estamos teniendo un montón de muertes que podrían ser prevenibles. Entonces, el mensaje es, las vacunas se tienen que aplicar, sí, pero tenemos que aplicarlas en condiciones que nos permitan que el efecto comunitario llegue cuanto antes. Y por lo tanto, eso implica bajar la circulación viral. O sea, no hay otro elemento que se va a hacer. ¿Por qué? Porque además, o sea, a ver, permitime pasarlo en limpio. Eso quiere decir, para empezar, como nos sugería una oyente, Carla, que estaba muy, muy, muy satisfecha con la exposición, con la respuesta, decía, bueno, pero al final de la entrevista hay que agregar que es imprescindible seguir con las medidas básicas de prevención e higiene sanitaria personal. Esa es la primera trinchera, como en la guerra, decía la oyente, ¿no? O sea, primera recomendación, no hay que aflojar en las medidas, ¿cómo le llaman? No farmacológicas, ¿no? El cuidado personal, el cumplimiento de los protocolos que ya conocemos todos de higiene, de distancia, de uso de la mascarilla o el tapabocas. Eso es fundamental. Ahora, ¿también se necesitaría alguna medida adicional, según tu criterio, Alejandro? O sea, yo de vuelta, en esto, viste que eso es un tema que se habla y que ha dado lugar a muchas discusiones, a muchos encontronazos, a muchas ripideces. Yo digo, desde mi punto de vista científico, tenemos que pararnos en un lugar donde lo que tenemos que ver es los hechos, los datos, analizar esos datos y hacer recomendaciones en función de esos datos. La recomendación clara es, el proceso de vacunación, por más bueno que sea, si se hace en contexto de alta circulación viral, demora más en aparecer el efecto comunitario. Además de que, lo que contábamos en otra entrevista, de que tener gente parcialmente vacunada, es decir, con una sola dosis, en un contexto de alta circulación viral y con variantes circulantes, es lo que decía la vez pasada, el escenario ideal para la tormenta perfecta. Porque son cosas, o sea, es lo que te digo, el efecto comunitario depende mucho de las condiciones, y las condiciones en las que estamos son por lejos de las adecuadas para un proceso de vacunación. O sea, entonces, ¿cuáles son las medidas? Eso lo definen quienes tienen que definirlo, no me corresponde a mí, no soy yo, no es mi rol en toda esta historia. Lo que sí digo es, necesitamos bajar la circulación viral. Eso implica bajar la movilidad, eso implica que las personas a nivel individual mantengan todas las medidas no farmacológicas, tapaboca, distancia sanitaria, la higiene de manos, pero que además de alguna manera logremos que a nivel comunitario circule menos. Las medidas las tendrán que discutir quienes tienen que discutirlas, pero yo insisto, en ese contexto no hay duda que las vacunas van a terminar ganando, no hay ninguna duda. El problema es que como salud pública nosotros no podemos darnos lujo de tener muertes evitables si las podemos evitar en ese proceso. O sea, no se puede considerar las muertes evitables simplemente como daños colaterales de esta guerra de vacuna contra virus. Ese es mi mensaje.
Doctor Alejandro Chavalgoiti, de nuevo, gracias por la participación en Perspectiva esta mañana. En el correr de la entrevista han ido acumulándose más y más preguntas, algunas sobre situaciones puntuales, no sé si personales diría, pero que no son generales. Capaz que vemos si podemos recopilar algunas de ellas y te las trasladamos para que después tengamos las respuestas, por lo menos a algunas de ellas, ¿de acuerdo? Sí, claro, encantado. Sí, las podemos poner como complemento de la publicación de esta entrevista en nuestro sitio web para abarcar también ese otro tipo de situaciones. Alejandro, nuevamente el reconocimiento y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Claro, muchísimas gracias. Buenos días, Emiliano. Y buenos días, Romina. Ya volvemos. Viene la tertulia de este miércoles en la que esto de la pandemia sale de la agenda. Bueno, sí, creo que sí. Vamos a poder mirar para otro lado también.